En el fútbol solamente hay dos clases de equipos, los ricos y los pobres. Pero dentro de los ricos también hay dos clases, aquellos que prácticamente siempre han sido poderosos por los siglos de los siglos y aquellos que por el contrario nacieron pobres, fueron equipos chicos durante mucho tiempo hasta que un día les cambió la suerte. El Bayern Múnich no es el equipo con más campeonatos de liga consecutivos en la actualidad. Ese honor corresponde al Ludogorets de Bulgaria, que lleva no 11, sino 12 títulos seguidos. Ludogorets juega en la ciudad de Razgrad, que no es la más grande del país. Esa es la capital Sofía, sede de los históricos Levski y Ceska. Razgrad no es la segunda ciudad más grande de Bulgaria. Esa es Plovdiv. Ni la tercera, ni la cuarta, ni la décima, ni la 20ª. Con poco más de 30,000 habitantes, la ciudad en la que juega Ludogorets es la número 30 del país. Como tal, Ludogorets nunca en su historia había jugado en la primera división, hasta 2011 cuando Kirill Dumoshev, un empresario de medicinas para animales que hoy ocupa la posición 1407 entre los hombres más ricos del mundo, compró al equipo y logró el histórico ascenso. No solo eso, el primer año de Ludogorets en la primera división búlgara, el primero de su historia, salió campeón como recién ascendido. Luego fue bicampeón, al tercer año tricampeón, después tetracampeón, pentacampeón, hexacampeón, heptacampeón, octacampeón, nonacampeón, decacampeón, undecampeón y duodecampeón, o vayan ustedes a saber cómo se llama al que ha ganado 12 veces seguidas la liga. Desde el año en que ascendieron, las Águilas no han dejado de ganarla ni una sola temporada. Al principio, pero muy al principio, el Unión Saint-Gilloise era uno de los grandes en Bélgica. El equipo del pueblo en Bruselas, contraparte del millonario Anderlecht. Unión Saint-Gilloise era el club más ganador de Bélgica antes de la Segunda Guerra Mundial, con 11 títulos, y ahí se quedó. De ahí sobrevivió en primera hasta su descenso en 1965. Desde entonces, Unión vagó aproximadamente 20 años en segunda, más o menos 30 temporadas en tercera y 2 en cuarta división. Al Unión lo compró hace unos cuantos años un genio llamado Tony Bloom, del que ya les he hablado muchas veces, el dueño de Brighton que se hizo rico jugando al póker y apostando. Bien, luego de hacer milagros en el club de su ciudad, el empresario inglés exportó su modelo a Bélgica y repitió la fórmula del éxito: métodos de inteligencia deportiva, scouteo, fútbol vanguardista, y después de 48 años, USG por fin volvió a primera división en 2021. Y no solo eso, perdió increíblemente el título en 2022 y todavía más increíblemente en 2023, cuando ambas ligas las tenía en la bolsa. En cualquier caso, ahora Unión Saint-Gilloise es un equipo respetado en Europa League, cuando hace no mucho jugaba en cuarta división de Bélgica. Dinamo Bucarest y Steaua Bucarest ganaron siempre en Rumania. Se repartieron todos los títulos desde tiempos inmemoriales, hasta que la cosa cambió a partir de 2007, cuando de pronto les embistió un tren llamado CFR Cluj, fundado 100 años antes en Transilvania, cuando esta tenebrosa ciudad pertenecía al Imperio Austrohúngaro. Bien, el CFR Cluj fue fundado, como tantos otros clubes, por empleados ferrocarrileros. Mantuvo su identidad un siglo, estuvo en primera división poquititos años en los 70, pero casi siempre navegó en segunda y en tercera división. El Cluj ascendió por fin para festejar su centenario y a la segunda temporada ganó el primer título de su historia. Desde entonces, casi siempre sale campeón de Rumania, dejando en pobreza extrema a los grandes de la capital, que no solo bajaron su nivel, sino que hasta descendieron.
Bragantino siempre fue un equipo pequeñito pero tradicional en Campinas, Sao Paulo. Las deudas le ahogaban como a tantos otros cuando decidió venderle el alma al diablo en forma de toro rojo. Fue el fin de su identidad, pero también de sus penas económicas y deportivas. Red Bull, que fracasó en el reto de ascender desde el amateurismo a su Red Bull Sao Paulo, que era el experimento original en Brasil, se fue por la vía fácil, por el plan B. Y cuando el Bragantino ascendió, lo compró y pintó a su gusto. Esto ocurrió hace 3 años. A partir de entonces, el Red Bull Bragantino jugó la final de la Copa Sudamericana 2021 y ahora mismo es sublíder del Brasileirao. Ni en sus sueños más inundados se lo hubiera imaginado. Cuando en los años 90 fue adquirido por Cemex, la segunda cementera más grande del planeta, Tigres había ganado solamente 2 títulos en su historia. El equipo de la Universidad Autónoma de Nuevo León se hizo de pronto rico, pero no ganador. Fracasó 15 años hasta que el entrenador brasileño Ricardo Ferretti primero y el delantero francés André Gignac después cambiaron la historia. Finalista de la Copa Libertadores 2015 y del Mundial de Clubes 2020, con 6 títulos de liga conquistados en los últimos 12 años, hoy Tigres ha escalado al 5º puesto histórico de campeones mexicanos. Florencio Varela es un lugar casi rupestre de la Buenos Aires más recóndita. Su equipo de fútbol siempre fue sinónimo de precariedad. En un inicio no tenía una combinación tan fea de colores, que me perdonen los Green Bay Packers, el Nantes y los fanáticos del Bucaramanga, pero un patrocinio de una compañía de autobuses les llevó a cambiar en la década de los 80 su identidad original tras más de 40 años vistiendo azul y blanco. Estamos hablando de un club hace poco desconocido, Defensa y Justicia. De la noche a la mañana, subcampeón argentino en 2019, campeón de la Copa Sudamericana 2020, otra vez subcampeón de Argentina 2021 y recién eliminado en semifinales de la Copa Sudamericana 2023. En un hecho sin precedentes en Argentina, Defensa y Justicia ascendió hasta primera desde la base de la pirámide profesional y desde 2014 no volvió a bajar más. Ahora, sin afán de restarle prestigio a su milagroso cambio de fortuna, para entender el éxito de Defensa y Justicia, lo primero que hay que conocer es al promotor Cristian Bragarnik, el equivalente a Jorge Méndez en el fútbol argentino. Defensa y Justicia vendría a ser entonces el Wolverhampton o sobre todo el Valencia, un equipo al que los jugadores llegan de paso. La gran diferencia es que, viniendo de donde viene, Defensa y Justicia, con todo su reciclaje de futbolistas y técnicos, es un exitazo. El Zenit de Leningrado daba pena en tiempos de la Unión Soviética, un club que limitaba sus aspiraciones anuales básicamente a no descender. Cuando la URSS desapareció, Leningrado recuperó su nombre, San Petersburgo, y para estrenarlo, el Zenit descendió en la primera temporada de la nueva liga rusa, un desastre el siglo XX, pero todo cambió en 2005 cuando el Zenit fue comprado por Gazprom, la productora de gas más gigante del planeta. De la noche a la mañana, el Zenit San Petersburgo se convirtió en el club más poderoso de la liga rusa y cada año se aleja más de los clubes moscovitas, los antiguos grandes del fútbol ruso. No es que al Villarreal se le complicara en sus inicios esto de jugar bien al fútbol, es que sus fundadores no tuvieron ni siquiera la mínima lucidez como para ponerle un nombre medianamente futbolero al equipo. Lo llamaron Atlético Fogetecas, con H intermedia, un acrónimo de los apellidos de las lumbreras que tuvieron a bien formar al club. Lo peor de todo es que ese nombre le duró 12 años hasta que por fin el sentido común les llevó a ponerle Villarreal, como el pueblo. Un pueblo pequeñísimo, tanto que en España hay 144 localidades con más habitantes que Villarreal. Le correspondería por tamaño jugar en 4ª o en 5ª división, y exactamente eso hizo, deambular por el anonimato hasta 1998, cuando logró la gesta increíble de meterse un añito a jugar en primera división. Lleva casi 25 ahí y encima
ha paseado el nombre del pueblo por las semifinales de la Champions League, no una, sino 2 veces, y ha sido campeón de la Europa League venciendo al Manchester United. El Villarreal es un equipo pobre que hoy se ha transformado en uno de los 5 o 6 clubes más competitivos de España, año sí y año también. 2 veces finalista de la Copa Libertadores, en 2005 y otra vez recién el año pasado. Poderoso campeón de la Copa Sudamericana en las ediciones 2018 y 2021. Campeón del Brasileirao 2001 y de la Copa Brasil 2019. El Atlético Paranaense en los años 2000 ha sido uno de los equipos más poderosos de Sudamérica y encima se dio el gusto de construir en 2008 un estadio único, el primero con techo retráctil en toda Latinoamérica. El tema es que en Brasil no hay 2 como en Escocia, ni 3 como en Italia, ni 5 como en Argentina, ni 6 clubes considerados grandes como en Inglaterra, sino 12. 12 equipos gigantes y el Atlético Paranaense no tiene lugar en este club porque cuando se repartieron las simbólicas membresías en el siglo XX, el Paranaense ni siquiera dominaba su liga estadual, donde el equipo grande de Paraná siempre ha sido el Coritiba. Y ni siquiera el Coritiba forma parte del Big 12, aunque por lo conseguido en los últimos 25 años, para efectos prácticos, el Paranaense es extraoficialmente el 13º grande del fútbol brasileño. Sangolquí, suburbio de Quito, no llega ni a 100,000 habitantes. Durante décadas tuvo a un equipo independiente fundado en 1958. Diminuto, justo el tamaño que corresponde a un lugar como Sangolquí. Su mayor éxito ocurrió en 1995 cuando Independiente avanzó a tercera división ecuatoriana. En 2007 ascendió a segunda. Le hicieron lavado de imagen, colores nuevos, le agregaron Del Valle al nombre del equipo y 3 temporadas después, misión cumplida. Alcanzó por primera vez en su historia el ascenso a primera. Todo esto haciendo las cosas a su extravagante manera, que es básicamente invertir en la formación de futbolistas dentro de una gestión empresarial. Muy pronto, Independiente del Valle se metió hasta la gran final de la Copa Libertadores en 2016. No conforme con ello, a continuación, los negriazules ganaron la Copa Sudamericana 2 veces, en 2019 y en 2022, no sin antes por fin salir campeón de Ecuador en 2021. Shakhtar Donetsk fue un equipo de media tabla en la Liga de la Unión Soviética. El único club ucraniano capaz de hacerle frente a los gigantes rusos fue siempre el Dinamo de Kiev, que de hecho terminó como el equipo más ganador en la historia de la Liga Soviética por encima de todos los de Moscú. Cuando la URSS se desintegró y Ucrania formó su propia liga, el Dinamo de Kiev no tuvo competencia y quedó campeón en 11 de las primeras 12 ediciones, hasta que de la nada emergió el Shakhtar, que a partir del año 2004 se ha llevado 13 de las últimas 18 ligas. Se especializó en comprar brasileños a granel, dominar con puño de hierro la liga ucraniana, ganar la Europa League cuando fue necesario y establecerse como una potencia de segundo escalón en la Champions League. Desde 2014, Shakhtar Donetsk tuvo que abandonar su espectacular estadio y sufrida ciudad, epicentro del conflicto con Rusia. Y 10 años después, jugando en Kiev o en Hamburgo, el Shakhtar se resiste a derrumbarse. Su tardía grandeza es literalmente a prueba de balas. Antes que Abu Dhabi trajera a Pep Guardiola y cambiara la historia del Manchester City, los Citizens ya imponían récords increíbles. Por ejemplo, descender 10 veces de primera a segunda división inglesa hasta que por fin tronaron el elevador en 2001. Otro récord solo al alcance del Manchester City cuando era pobre fue salir campeón de Inglaterra en 1937 y al año siguiente quedar penúltimo y descender a segunda. Típico del Manchester City. 20 años después de aquello, los Citizens anotaron más de 100 goles en la temporada, pero no salieron campeones.
solamente les alcanzó para quedar en sexto lugar porque su portero también recibió más de 100 goles. Nunca en la historia del fútbol pasó algo así. Son cosas que solo le ocurrían al City en la época en que todavía no se dopaba con anabolizantes financieros. No hay ciudad en el mundo que presuma de pintura, arquitectura, cocina, música, teatro al nivel de París, pero si hablamos de fútbol, es la capital antibalompédica por excelencia. El equipo de París es el Stade Français y juega al rugby. Ahora que si hablamos del pequeño nicho interesado en fútbol, el club de la Ciudad Luz siempre fue el Racing, único parisino que salió campeón de Francia durante todo un siglo, 5 veces ganador de Copa y cuyo último fichaje mediático fue Enzo Francescoli en 1986. No solo es que el Paris Saint-Germain tardara tanto tiempo en fundarse, no nació hasta 1970, es que tampoco fue nunca el equipo a vencer. Tardó 16 años en ganar su primera liga, irónicamente justo la temporada en que llegó Francescoli al club tradicional de la ciudad. Más paradojas, el primero en hacer grande al PSG fue el Olympique Marseille. Su dueño Bernard Tapie, a inicios de los años 90, cuando el Marsella se aburría en la liga francesa, convenció a los directivos del poderoso Canal Plus para que compraran al equipo de la capital y así el Marsella por fin tuviera un antagonista. Funcionó durante unos años, luego el Paris Saint-Germain volvió a ser un equipo de media tabla o peor hasta que llegó el estado de Qatar y bueno, esa parte de la historia ya se la saben. La Juventus ha ganado 36 ligas en Italia, el Real Madrid 35 en España y el Bayern Múnich 33 en Alemania. La diferencia es que en 1968 la Juve ya era el gigante del calcio con 13 scudettos. El Madrid lo mismo en su liga, 13 veces campeón ya en 1968. Ajax también sumaba entonces 13 ligas en Países Bajos. Benfica ya había celebrado 16 ligas en Portugal. Glasgow Rangers tenía 34 en Escocia. Manchester United, Liverpool y Arsenal solamente 7 en Inglaterra. Pero tenían. Digo todo esto para poner en perspectiva la olvidada pobreza del Bayern Múnich, que hasta 1968 tenía un solo título en sus 68 años de historia. Bayern había sido campeón por primera y última vez en 1932, justo el último año antes de Hitler. Cuando los nazis llegaron al poder, el club bávaro, cuyo dueño era judío, fue perseguido y reducido. 15 años después del Holocausto, Bayern seguía pagando las consecuencias, pues cuando la Bundesliga fue creada con la norma de contar estrictamente con un club por ciudad, de Múnich seleccionaron al 1860. Así que el Bayern de los jovenzuelos Sepp Maier, Franz Beckenbauer y Gerd Müller tuvo que empezar en segunda división. Ni siquiera pudieron ascender al primer intento, pero al segundo año sí. Y el resto también ya se lo saben. Cuando lo compró Roman Abramovich, el Chelsea había salido campeón una sola vez, 1955. Y fue aquel un accidente de la historia, porque nunca antes del siglo XXI el Chelsea fue capaz ni siquiera de quedar segundo. Había ganado 3 ediciones más o menos recientes de la FA Cup, eso sí, pero olvídense de algo más. Era un club londinense de un tamaño similar al West Ham, al Fulham o al Crystal Palace. Nada que ver con los gigantes capitalinos Tottenham Hotspur, ni mucho menos Arsenal. Pero con el dinero del magnate ruso, el Chelsea ganó todo lo que sus rivales capitalinos siguen tratando, y más de una vez, para convertirse en el primer club desde el Bayern Múnich en empezar a escribir su historia continental tarde y a la vez a tiempo. Paren de buscar, no van a encontrar historia de superación como la del Aris Limassol. Chipre es un país de por sí minúsculo. Limassol ni siquiera es la capital, esa es Nicosia. Y en Limassol, el Aris nunca pintó nada. Los equipos históricos y populares de la ciudad siempre han sido Apollon y
AEL Limassol. Pero el Aris es literalmente el club más perseverante del planeta. Solamente así se entiende que haya llegado hasta la cima con un historial de 15 descensos de primera a segunda. No hay en Europa un equipo que le iguale. Seguramente es un récord mundial, pero todo lo que necesitaba el equipo era un magnate ruso con ganas de invertir su dinero, y se lo encontró. Este puso a un bielorruso de 35 años, pero con cara de 25 en la dirección técnica, y de pronto el Aris no solamente evitó el descenso por una vez en su vida, sino que en 2023 salió por primera vez en su historia campeón de Chipre, y ahora resulta que es un cuadro temible en la Europa League. Claro que por cada equipo pobre que se hace rico, necesariamente debe haber un rico que vaya en dirección contraria. Y hay una lista larga de clubes que eran poderosos, que ganaron muchos títulos y que ahora están en pobreza extrema. De ellos hablo en este video. Encontrarán el link aquí abajo en la descripción. Y aquí abajo también les recuerdo que encontrarán el link para que se unan a mi Instagram, se hagan miembros y puedan participar todas las semanas por premios pequeños hasta llegar al premio mayor, el premio de este verano, que será viajar juntos al partido que ustedes elijan. Así que dejen sus comentarios porque los de allá, los de acá, y nos vemos en la próxima entrega.